Perfecto. El marco que guía la investigación del Laboratorio de Políticas Comparadas es el siguiente: el análisis comparado de políticas públicas, un apoyo a la toma de decisión. Estamos hablando de la comparación, del método comparado. Entonces, antes de entrar en materia, si se quiere, sería importante que escuchemos unas reflexiones sobre por qué comparamos en las ciencias sociales. ¿Alguno de ustedes les gustaría iniciar con esta reflexión? Chévere. Gracias, Ernesto. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta tarde, donde vamos a pensar, a discutir algunas ideas sobre cómo finalmente el diseño de políticas públicas puede contribuir a tomar mejores decisiones en materia de gobierno. Yo creo que en primer lugar hay varias cosas para las cuales la comparación es útil en las ciencias sociales en general. En primer lugar, para describir un poco mejor los fenómenos, ¿no? Pensemos, no sé, en la desigualdad. ¿Cómo podemos saber que un país es desigual o que una situación social es desigual? Solo podemos saberlo si comparamos contra algo, si ya sea que comparamos contra un periodo anterior de esa misma condición, o porque estamos comparando con otro lugar, otra geografía, por ejemplo, que tiene condiciones distintas o similares a esa condición inicial. Entonces, yo creo que eso nos ayuda en primer lugar a eso, a describir mejor una realidad y a situarlas, y cómo esa realidad se desempeña o qué características tiene respecto a esa otra cosa. Solamente ahí podemos saber si, en el ejemplo, si un país o una situación determinada es más desigual o menos desigual que otro. También nos sirve para explicar, ¿no? ¿Sí? Por qué sucede determinado fenómeno, ¿sí? Por qué determinado lugar, por ejemplo, presenta características diferenciadas de otros, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, la participación electoral en Quito es mayor a la participación electoral en Riobamba? ¿Sí? ¿Cuáles son las características o cuáles son los explicadores de ese comportamiento diferente en dos lugares distintos? Entonces, creo que fundamentalmente para eso nos sirve. Hay quizás otras características ahí, pero le dejo a Guillón, pero yo creo que fundamentalmente nos puede dar algunas ideas sobre cómo describir y explicar mejor determinados Yo creo que fenómenos. la idea de comparación viene naturalmente cuando queremos aprender. Antes de hablar incluso de métodos propiamente de comparación, un niño pasa comparando y aprende así de la comparación, lo que tal vez puede ser muy intuitivo, muy subjetivo, rápidamente se estandariza, y en particular en el proceso de educación formal. Por ejemplo, los sistemas de evaluación de los alumnos dan una idea de cómo se ubican entre sí, si están en un nivel regular de aprendizaje, si algunos son mejores que otros, si corrigen en el tiempo, un poco esta comparación en el tiempo que mencionaba Alejo. Entonces, yo creo que esta idea de la comparación es a priori imprescindible para el aprendizaje va más allá de las ciencias y de las ciencias sociales. El segundo punto de la respuesta es, ciencias sociales. Entonces, ¿por qué es útil y qué aporta la comparación en ese ámbito? La idea fue inicialmente replicar métodos científicos como los experimentos, como la comparación estadística, a un objeto que de por sí es reflexivo, ¿no? La sociedad, los sistemas sociales
no son como, digamos, ranas o piedras, son sistemas que benefician para bien o para mal de la comparación, es decir, que se transforman a medida que se genera un conocimiento comparativo. Y eso lleva al tercer punto, que es la comparación más como sustancia, ¿no? Y esto sería un poco lo que nos convoca aquí, en el sentido de, por ejemplo, el análisis comparado de políticas públicas, que es un ámbito de las ciencias sociales, responde primero a preocupaciones comunes que puedan replicarse incluso a través de distintas comunidades epistemológicas o epistémicas, y también sobre técnicas de comparación, es decir, realmente cómo comparar, más allá de por qué. Pero me imagino que conversaremos más adelante de eso. Yo creo que sí es muy útil partir así muy brevemente de intentar pensar o desmarcarnos de la idea del diseño de políticas públicas como esa comprensión más bien extendida de que diseñar es formular o diseñar es, definir en concreto un instrumento en particular de política pública. Es decir, pensar en que casi siempre se asocia a esa idea de que vamos a diseñar una política en función de un plan, un documento específico que se llama así o una ley. Por ejemplo, hay que romper un poco quizás con esa idea y entender ahí sí muy brevemente de dónde viene el término. Es decir, la discusión sobre diseño de políticas públicas, sobre ingeniería social, viene desde los años, de las primeras discusiones sobre políticas públicas en los años 50, pero un poco más para acá, no quiero hacer toda la genealogía del concepto. En los años 80 empieza, hay toda una discusión que converge con la preocupación por el regreso del Estado a la toma de decisión. Hay esa convergencia por la necesidad de fortalecimiento institucional. Años 80, ciencia política norteamericana, sobre todo, estadounidense en particular. Y ahí se empieza a discutir esta idea de que la toma de decisión no debería ser un ejercicio aleatorio, o intentar resolver los problemas de política pública de manera casi, como decía la teoría, como el tacho de basura, déjame ver qué posibles soluciones tengo a la mano y las engancho a este problema, sino que debe ser un ejercicio consciente de mirar hacia el futuro. El diseño de políticas públicas siempre tiene como propósito, y quizás ahí es una de sus mayores diferencias con otros acercamientos más conocidos sobre las políticas públicas, de mirar hacia adelante, es decir, pensar conscientemente sobre un problema y actuar sobre él con un ejercicio, con un intento de resolver el problema hacia el futuro, ¿sí? De manera consciente, no necesariamente, y ya lo discutiremos quizás más adelante, no necesariamente con una racionalidad absoluta al estilo, digamos, de los modelos de racionalidad completa, sino más bien entendiendo que sí, que se necesita análisis técnico, pero también negociación política, conocer las limitaciones institucionales para la toma de decisión, sí, pero siempre con un ejercicio de proyección hacia el futuro. Ese es el mayor diferenciador, si se quiere, desde otros acercamientos de las políticas públicas que generalmente intentan explicar lo que ya sucedió. Bueno, volvimos a esa noción de Harold Laswell había acunado como la ciencia de las políticas. Y había dos intenciones, es decir, aportar un conocimiento sistemático, entonces, sobre las políticas, documentar las políticas, pero también aportar un conocimiento para las políticas, es decir, con el propósito de mejorar las decisiones. Entonces, yo creo que en la discusión a la que la especialización en diseño de políticas introduce, hay claramente esta dualidad de reflexionar con conceptos, métodos, etc., pero también tomar decisiones prácticas.
Y yo creo que es muy importante volver a esa idea, en particular porque hemos perdido en ciertos contextos. Pienso mucho en universidades donde las políticas públicas se estudian en el marco de la ciencia política, por ejemplo. Hemos perdido, digo, esta perspectiva, ¿no? De finalmente producir un conocimiento que permita tomar mejores decisiones. Y la expresión diseño de políticas alude a algo que es a la vez sistemático, si uno piensa en la ingeniería, como decía Alejo, de un avión o la arquitectura, que son diseños con, digamos, un fuerte componente técnico, pero al mismo tiempo, otra vez porque son sistemas sociales y no pueden ser absolutamente objetivos, hay mucha improvisación, hay mucha subjetividad, hay mucha hasta especulación en las tomas de decisión. Y finalmente yo creo que vuelve a introducir la idea de Herbert Simon de racionalidad limitada en la decisión. Y es que la idea de diseñar políticas públicas va de la mano con la idea de nunca tenemos todos los elementos a la mano para tomar la buena decisión. Entonces hay una idea de, a lo mejor si forzo un poco, tomar la decisión menos mala dadas las circunstancias, dadas las condiciones, dado el contexto. Y esa es la noción que algunos llaman artística, ¿no? O artesanal. Vygotsky hablaba más del craft, del artesano de la toma de decisión, que es lo que al final le da margen de acción, lo que le permite tener a quienes toman decisiones cierta creatividad y sobre todo lo que diferencia a un buen líder de un mal líder o una buena lideresa de una mala lideresa. La siguiente pregunta: ¿por qué el diseño de políticas es útil a la toma de decisión? Sí, bueno, yo voy a continuar con la idea, ¿no?, anterior para ampliarla quizás un poco más. Es decir, el diseño en cuanto a un ejercicio, sí, quizás también de anticipación de futuros, de los futuros posibles, de los caminos posibles, precisamente orienta quizás el conjunto de actividades que, digamos, es necesario desarrollar para lograr obtener un resultado de política esperada, ¿no? Y además no solo, no es un ejercicio evidentemente lineal, como decía Guillaume hace un rato, trabajamos en sistemas sociales abiertos y en políticas públicas además es extremadamente complejo porque la pregunta siempre está cuando ustedes toman decisiones, ¿por qué si estoy tomando una política pública, una estrategia de intervención sobre un problema concreto que Chile, Uruguay o Brasil lo tomó, ¿por qué no me funciona aquí? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona aquí? Entonces, eso es lo que, digamos, esa es la característica principal de este problema, ¿no? O sea, que es necesario una orientación sobre la calibración de esas decisiones constantes. El diseño te orienta sobre en qué momento tomar qué decisiones, cuándo esa decisión es la pertinente, cuándo tienes que revertirla porque no está llegando hacia el camino que, digamos, que habías previsto como el resultado deseado. Entonces, yo creo que sobre todo para eso el diseño es útil, le guía, orienta digamos, el conjunto de decisiones, el conjunto de actividades que deben realizarse para lograr un resultado, digamos, llamémosle el resultado esperado según la toma de decisión. Y es diferente, yo hace un rato mencionaba algunas ideas, es diferente a otras propuestas, si se quiere es un modelo de decisión distinto, es distinto, como decía yo, al de la racionalidad absoluta. Es también distinto a la idea del incrementalismo, que es el ir haciendo ajustes pequeños a la decisión, esperando a una X larga temporalidad, a una X cantidad de años,
lograr entonces el diseño tiene esto de la creatividad, de acelerar, si se quiere, las decisiones para lograr estos resultados esperados, ¿no? Sí, yo creo que hay una ruptura con lo que ha sido la teoría dominante en políticas públicas, que es el ciclo, ¿no? De la propuesta inicial de que se pasa por etapas sucesivas en este proceso que llamamos el proceso de política pública, que son secuenciales. Entonces cada etapa lleva a la siguiente en un orden casi secular, y que se vuelve a empezar cuando termina o cumple el ciclo. Y la idea inicial del diseño es romper con esta visión lineal y secuencial en tomas de decisiones. Ya había avances, ¿no? Desde los años 1970 ya se había criticado mucho esa visión lineal, en parte porque muchas políticas en la práctica son continuidad de otras. Muchas otras políticas nunca terminan bien, ni terminan mal, o sea, al final son como que se desvanecen. Y además hay muchas políticas, hablando de incrementalismo, que son una suerte de bricolaje, ¿no? Una improvisación permanente. Hablando del incrementalismo, yo creo que había esa expresión de muddling through, ¿no? Finalmente este bricolaje que nos ayuda a encontrar soluciones sobre la marcha, sin ser muy sistemático, por supuesto, y obviamente sin una gran certeza de tener buenos resultados. Entonces, el diseño de políticas viene como, primero, una ruptura con esa visión cíclica y lineal de las políticas, pero hay un pecado original del diseño que yo creo que le ha hecho mucho daño, porque en parte replica una lógica secuencial, pero de una forma que yo diría hasta peor que el original, y es cuando se asimila el diseño a la formulación de políticas. En algunos manuales es casi un sinónimo. Uno dice, a ver, ahora el gobierno va a diseñar la política, pero básicamente es solo escribirla en el papel, ¿no? Y eso no es así. O sea, las teorías del diseño de políticas aportan a la toma de decisión mucho más allá de una mera formulación en el papel teórica o de expertos sentados en una oficina. Luego hay muchas teorías del diseño, entonces ahora no es el lugar de hablar de eso, y cada una aporta, me parece, con cierto aspecto, haciendo, digamos, más énfasis en ciertos aspectos a la toma de decisión. Pero quizás el punto central para mí es la importancia de visualizar que en el día a día de la vida de un gobierno, sea nacional o local, hay tres grandes niveles que constantemente interfieren. Y el nivel que nos interesa es el nivel intermedio, entonces ese es el más expuesto a interferencias, y es el que vamos a decidir como digamos, convención, llamar el proceso de toma de decisiones. Finalmente, lo que se va a concretar por decisiones. Pero esa decisión siempre va a estar a nivel macro, restringida, constreñida por el diseño existente de la política, lo que se heredó de gobiernos anteriores, de políticas anteriores, y eso muchas veces lo llamamos el contexto institucional. Y al otro lado hay también una interferencia con esas decisiones que son básicamente el pan cotidiano del gobierno, que es la instrumentación, finalmente ir de lo deseable a lo factible. ¿Ah? ¿Con qué se va a ejecutar la decisión que estamos tomando? Depende en gran parte de
cuáles son las capacidades que tenemos. Y en particular esto lo vamos a observar con los instrumentos de políticas públicas. Entonces, ese nivel micro, ¿no?, digamos más específico del diseño, es un tercer nivel que interfiere con el proceso meramente intelectual de tomar decisiones, consultar con expertos y después comunicar a la ciudadanía cómo se va a resolver un problema. Yo quería seguir con esta idea del pecado original, esa diferencia entre la idea de diseñar políticas públicas como generalmente se concibe, quizás además en el contexto latinoamericano está como mucho más marcado, como esa idea de que el fin del diseño es lograr un instrumento particular, que puede ser una ley en general, es como desde el que más, una ley o un acuerdo ministerial o un documento regulatorio, eso como que es Y es interesante ver además cómo los gobiernos a veces y los equipos técnicos se dejan la piel en el terreno solamente para lograr un instrumento, cuando la política es mucho más complejo que lograr alcanzar ese instrumento. Entonces es como, en no pocas ocasiones, o en una gran mayoría, lo que vemos es unos esfuerzos tremendos por lograr la aprobación de un documento en específico, y luego, bueno, el documento queda ahí y gracias, ¿no? El resto de las cosas que hay que hacer para lograr atender los problemas de política pública, pues queda. Entonces el diseño en realidad digamos, rompe con esa idea que por asociación o por lenguaje común muchas veces tenemos, ¿no? Los dos panelistas nos están dando las razones por las cuales no son sinónimos. ¿Alguno de ustedes quizás puede pensar en algún otro, para entender lo que se quiere decir por diseño, tal vez algún otro modo de decirlo? ¿Alguno de ustedes? Digamos, como que el diseño, sabemos ya que el diseño no es solamente la formulación, no es la formulación. ¿Cómo más podemos entender el diseño? Es un modo de decisión que, digamos, les da la posibilidad de ordenar analíticamente el conjunto de actividades dentro de ese proceso al que se refería Guillaume hace unos minutos, que conduce desde que un problema es, digamos, no sé si aceptado, pero un problema empieza a ser reconocido por el gobierno, empieza a entender que ese problema requiere una atención hasta el resultado que se consigue. Entonces hay un conjunto de actividades que se deben realizar desde que ese problema entra nuevamente en esa, no le quiero llamar puesta en agenda, pero algunos desde ese nombre lo reconocerán. El problema es reconocido por el gobierno como uno de los problemas prioritarios a atender hasta el resultado. Hay algunas actividades, ya vamos a hablar sobre ellas, que, digamos, son las que conducen. Ese proceso es el que llamamos diseño de políticas públicas. Siguiente interrogante: ¿cómo se relacionan las actividades del diseño de políticas con la toma de decisión? Esto de algún modo se ha venido ya diciendo, pero no sé si quieren ahondar un poco en esta pregunta. Lo que más ha aportado a la discusión sobre políticas públicas, decisiones en políticas públicas, es la idea de una interacción entre varios tipos de actores, estatales, no estatales. Incluso en la versión extrema, la definición misma del diseño es una forma de construcción de la política pública por actores no estatales y estatales. Esa es, digamos, la teoría que más marcó en los años 80 la discusión. Nosotros desarrollamos una visión quizás un poco más aseptizada, menos poética, porque justamente en relación a los tres niveles que mencionaba antes, nos importa mucho saber cómo diseñar políticas en contextos institucionales de premuras. Y eso tiene una doble perspectiva. Primero, la perspectiva de que nuestras decisiones son limitadas por las instituciones. Entonces, lo propio de una institución es durar más que un gobierno. O sea,
empezando por las instituciones que conocemos más formales, la Constitución, por ejemplo, pero también el mismo modelo de desarrollo, la organización del aparato administrativo. Todo esto sobrevive al diseño de una política y hasta cierto punto condiciona y quiere ser un objeto, o se vuelve un objeto de política pública cuando condiciona demasiado. ¿No? Cuando necesitamos una reforma administrativa, una reforma legal, una reforma del propio sistema electoral, etc. Y el aspecto que más importa aquí es entonces cuál es la relación entre el diseño de una política pública para atender un problema social y el diseño de las instituciones que permitirán facilitar el diseño de la política lo más temprano. O sea, no podemos esperar 2 años para que las instituciones calcen bien y podamos tomar buenas decisiones. Alejo estudió la política cultural en los años 2000 en Ecuador. Yo creo que hay un caso famoso de discusión de la ley de cultura que duró 2 años, terminó en nada, pero no quiere decir que no hubo política de cultura en esos 2 años. Entonces, claro, es una tensión que crea también ciertos retos, ciertos desafíos, y que en el proceso propiamente de toma de decisión debería ser consciente. No siempre lo es. Muchas veces heredamos sin realmente saber, o al extremo opuesto, pensamos que podemos cambiar todo por voluntad, ¿no? Por decreto. Y en los 2 extremos, en realidad, lo que hay que admitir es que tenemos un margen de acción relativamente limitado, insisto, como gobiernos, sobre el diseño institucional, porque son, digamos, placas tectónicas y no se pueden mover sin crear muchas tensiones, muchas fricciones. Si tomemos un ejemplo de, si yo cambio el 1% del presupuesto para quitarle a un grupo y darle a otro grupo, me voy a enfrentar a un conflicto social mayúsculo. Solo un cambio de presupuesto. Entonces, tenemos miles de ejemplos de ese tipo que nos obligan a hilar fino y a tomar decisiones más con la conciencia de esa premura y de estas limitaciones del voluntarismo, digamos, ¿no? Este punto me pareció particularmente importante para tenerlo muy presente. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se toman decisiones en el proceso de diseño? ¿Y qué tipo de decisión se toma en cada momento? Las decisiones de diseño de política están marcadas por el mismo tipo de actividades, digamos, en el proceso. Si pensemos que nuevamente, un problema de política pública interesa a un actor, digamos, gubernamental. Puede ser de cualquier, no necesariamente tiene que ser el gobierno central, aunque siempre es el ejemplo, digamos, más cómodo para la comprensión, ¿no? Puede ser gobiernos locales también, sin ningún tipo de problema. Entonces, desde que el problema se empieza a interpretar, es un problema, conversamos mucho sobre cómo traducir la idea de framing, marcar, encuadrar, interpretar. El problema, desde ahí estamos tomando decisiones. Si pensemos solamente en un ejemplo muy, muy sencillo, y por qué digo que desde ahí estamos tomando decisiones. Pensemos que tenemos un problema de cuidado infantil. Un problema de cuidado infantil, lo primero que viene a la cabeza de la mayoría de nosotros es: faltan establecimientos para el cuidado infantil. Pero eso en realidad es solamente una parte, digamos, es una sola forma de entender el problema. Hay otras múltiples y todos los problemas le pasa lo mismo. El problema de cuidado infantil puede ser un problema así de que no tenemos suficientes establecimientos y personal para el cuidado infantil. Eso es una forma de entender. Puede ser un problema de política, por ejemplo, laboral, permisos, por ejemplo, licencias de maternidad, lactancia para las madres cuidadoras.
puede ser un problema de desigualdad de género, en fin, sí, el problema puede llegar y se puede interpretar desde distintos ángulos. Y digamos lo que el diseño siempre defiende es la consistencia luego entre esa forma en la cual el problema es presentado y es acogido por el gobierno y las decisiones posteriores como, por ejemplo, cuáles van a ser los objetivos de la política, porque en función a cómo se interpreta ese problema, también los objetivos, ¿no? Si es un problema de establecimiento, es cuántos establecimientos más necesita crearse para lograr el resultado, qué actores van a intervenir, cuánto presupuesto vamos a necesitar. Ahora, si es un problema de política laboral, la relación cambia. Entonces necesitamos ya no crear centros infantiles, sino ver de qué manera adecuamos la norma para que hayan permisos más amplios, ya no sean de 90 días, sino sean de 6 meses o sean de un año. Entonces, ¿cuánto nos va a costar eso también en presupuesto? Entonces, cambian además los actores. Ahí entra un actor que generalmente no lo pensaríamos, como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la Seguridad Social. En fin, es el diseño política, digamos, tomamos decisiones en cada uno de esos momentos, en cómo interpretamos, en cómo definimos objetivos, con qué instrumentos, qué actores son los responsables y cómo evaluamos finalmente los resultados. Digo finalmente por mala costumbre si se quiere, pero la evaluación también es una actividad constante del diseño. De los centros de desarrollo infantil, porque es un muy buen ejemplo de por qué el proceso mismo de diseño no coincide con un ciclo de políticas. En un ejemplo como este podemos tener primero una multiplicidad de problemas que incluye la desnutrición crónica infantil, que incluye la pedocriminalidad, que incluye el trabajo o la familia, propiamente dicho, el cuidado de, en particular, las madres. Y la discusión es que en algún momento tenemos que priorizar. O sea, tenemos que fijar objetivos en función de la premura, en función de la gravedad, a veces en función también del oportunismo político, pero no podemos prescindir de los problemas secundarios o incluso los problemas producidos por la misma decisión que hemos tomado. Por ejemplo, ahorita hay un escándalo mayor en París porque la municipalidad, la alcaldía, tuvo que contratar una serie de personas totalmente incompetentes y hay hoy una serie de denuncias de pedocriminalidad de esta gente, ¿no? Por estos contratistas coyunturales. Ahora, ¿por qué la alcaldía había contratado a esas personas? Por falta de personal disponible. ¿Por qué había falta de personal disponible? Porque la política de educación cambió e introdujo un día adicional de vacaciones entre semana. Y como las familias en general trabajan, había que encontrar un mecanismo de cuidado de los niños. Un servicio municipal se vuelve una fuente de problema de política pública, ¿no? Ahora, si queremos un poco ampliar la focal, lo que podemos ver es fundamentalmente dos grandes aspectos en los cuales tomamos diferentes tipos de decisiones. El aspecto propiamente del contexto, y es que debemos tomar decisiones que nos permitan procesar el contexto, adaptarnos al contexto. Como dije anteriormente, no todo es posible, no todo es factible. Quizás hay cosas muy útiles, muy importantes, deseables, pero a lo mejor son imposibles en el contexto dado. Entonces, esa es una primera dimensión. Y el segundo aspecto es más la noción de instrumentación, ¿no? Y de adecuación de los medios a los fines. Ahí lo que me parece muy interesante de las teorías del diseño es que nos han aportado muchos insumos para entender mejor lo que en teoría de políticas públicas se conocía como los policy feedbacks, es decir, la retroalimentación de políticas públicas que venía a raíz de las fallas de implementación. Entonces, en dos palabras, hay dos grandes tipos de retroalimentaciones. Hay una que es positiva, y esa en general consolida los instrumentos porque ratifica su validez, a lo mejor los permite perfeccionarlos. Y hay la retroalimentación negativa, que nos indica que debemos corregir la trayectoria rápidamente para que eso no escalee, no se vuelva justamente una fuente de falla de implementación
o un bloqueo por conflicto social o por oposición rotunda de un grupo meta, o porque simplemente no hemos entendido las necesidades del grupo meta. Ahí quizás vale la pena mencionar que los modelos más recientes, en particular en América Latina, de diseño de políticas públicas, tienden a ser cada vez más participativos. Y esa es una gran lección, quizás incluso es una lección de América Latina para el resto del mundo. Pienso en viejas sociedades como las europeas o en sistemas muy administrativos, muy burocratizados, porque sí, ahí es donde hemos descubierto que el involucramiento, la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas incrementa notablemente las probabilidades de éxito de una política. Iva, quizás nos podrías dar 1 o 2 ejemplos de cuando nos referimos a instrumentos de política pública para quienes están empezando a familiarizarse con este vocabulario. Digamos que hay un consenso en la discusión de los 40 últimos años alrededor de la necesidad de simplificar las taxonomías de instrumentos, porque virtualmente hay una infinidad de instrumentos, ¿no? Cada decisión puede crear un nuevo instrumento. Cada gobierno tiene su estilo de combinar ciertos instrumentos. Alejandro mencionaba al inicio el peso que tiene la legislación, especialmente en sociedades latinoamericanas. Es solo un instrumento. Y quizás es privilegiado porque hay una tradición más, yo no sé cómo le llamarán ustedes, jurídica o no sé, como que en efecto hace privilegiar, por ejemplo, instrumentos coercitivos o instrumentos de incentivos legales, ¿no? Castigar o recompensar a través de la regulación. Entonces, digamos, para ser muy conciso, lo que pensamos más útil es diferenciar 4 grandes tipos de instrumentos, porque es lo que siempre va a haber en una política. Y no sé si hay mucho más. O sea, de hecho, hasta ahora no hemos encontrado más que 4. Entonces, para tomar buenas decisiones, ¿qué necesitamos? Necesitamos instrumentos de información. Eso nos permite saber un poco cuál es el problema, de dónde viene, y escuchar un poco a actores hablar del problema. Y luego nos permite comunicar sobre la política. Entonces, la información fluye en los 2 sentidos, emisión y detección. Necesitamos instrumentos de regulación, obviamente, es decir, que no hay políticas que puedan ser válidas si no se enmarca, aunque sea en la Constitución, no necesariamente en una ley específica, pero en un marco legal que le da legitimidad. Finanzas, porque no hay políticas sin gastar o sin colectar, por ejemplo, impuestos. Y organización administrativa, porque si nadie se hace cargo de la política, pues la política no avanza. Sí, es una forma, digamos, en la que hacemos el análisis, si se quiere, más desde la academia, pero evidentemente no es que digamos, quien toma decisión y quien trabaja piensa en estas 4 categorías. Es muy útil, eso sí, no vamos a negar la utilidad, pero a lo que nos referimos es precisamente a que ese conjunto de actividades que generalmente hacen ustedes cuando están intentando enfrentar determinado problema de política pública, intentamos, si se quiere, compactarlas en distintas clasificaciones para poder, digamos, comprender mejor cómo se están llevando adelante esas decisiones. Yo mencionaba solamente algunos instrumentos, pero pensemos nada más, es decir, en materia financiera, en materia de tesoro, como le llamaba la clasificación, en todo lo que tiene que ver, digamos, con recursos. Si bien todos sabemos que hay que fijar un presupuesto, no es la única forma, es decir, también hay impuestos, tasas, contribuciones, aportaciones especiales para determinada política. Si todo lo que significa mover de alguna manera un recurso económico lo podríamos clasificar y ordenar de esa manera. En información de manera similar. Si bien a veces hay planes, por ejemplo, que
digamos, muestran lo que los gobiernos entienden que es el problema y como puede ser, por ejemplo, un plan de gobierno que se presenta en una campaña, luego eso se puede especificar a planes específicos o a planes para políticas sectoriales. Muestran lo que el gobierno desea, lo que el gobierno quiere hacer, cuáles son las metas que se ha propuesto, en qué tiempo se las quiere alcanzar. Pero eso es solo un tipo, digamos, de instrumento. Hay muchos otros. Hay instrumentos de información que son bases de datos, por ejemplo. O sea, las bases de datos para tomar decisiones es un instrumento de información. O lo que queremos comunicar también. Si hoy cada día, no sé si hoy, pero desde hace ya algunos años trabajamos más con instrumentos, o se ha discutido más la posibilidad de los instrumentos de información para cambiar el comportamiento de los grupos objetivos, no por la vía de la coerción, sino por la vía de darle más información de lo que es bueno, en términos simples, de lo que mejoraría este resultado problemático, ¿no? Se me ocurre un ejemplo simple de los instrumentos de información en las escuelas de no consuma bebidas azucaradas, no consuma Coca-Cola. Ese tipo de cosas no le imponen evidentemente al niño una multa si se toma una Coca-Cola en la escuela, pero le está diciendo esto es malo. El típico también elemento de información en la cajetilla de cigarros: fumar causa cáncer de pulmón. O sea, ese tipo de instrumentos también modifican el comportamiento y no de una manera coercitiva. La clasificación en la realidad es muy esperable que haya una combinación de estos instrumentos. Puede haber una ley, en la cuestión, digamos, esto cae dentro de la categoría de lo regulatorio, puede haber un subsidio y puede haber una campaña de concientización que entra dentro de la categoría de lo informacional. Perfecto, con esto en mente, pasemos a la última pregunta antes del receso. ¿Quién toma decisiones en el diseño de una política pública? Bueno, yo me he enfocado más que Guillaume. Guillaume hace unos minutos puso el punto de la participación, ¿no? Y sí, en el diseño de políticas públicas, digamos, toman decisiones distintos actores. Evidentemente el gobierno tiene una responsabilidad, la responsabilidad principal de conducir desde con un problema, primero de aceptar y de incluir el problema dentro de su lista jerárquica o de preferencias sobre en qué va a destinar los recursos. Pero luego hay un conjunto de actores que van a estar tomando decisiones, van a tomar decisiones, actores de mercado, por supuesto, ante determinada decisión que tome el gobierno. Pueden presionar, pueden negociar, toman decisiones también las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, toman decisiones, aconsejan, dan asesoría a los gobiernos sobre cómo conducir, logran tender puentes a veces entre la ciudadanía y el gobierno cuando la política presenta momentos conflictivos. Y solo recordemos nada más los conflictos, por ejemplo, cuando se empezó a eliminar los subsidios a los combustibles, y las organizaciones internacionales mediando entre organizaciones sociales y gobiernos para lograr un acuerdo, digamos, sobre esa decisión. Entonces sí, en distintos momentos, digamos, de la política, en distintas actividades del diseño de política, toman decisiones distintos actores y no solo el gobierno. O sea, generalmente, y se me olvidaba, ya que estamos en momentos muy complicados de violencia en el país, también toman decisiones grupos de delincuencia organizada que logran capturar también los diseños de política e inciden de alguna manera en el rumbo y en la decisión que finalmente se termina adoptando. Entonces, hasta actores ilegales también, fuera del marco, digamos, de lo esperado en el desenvolvimiento de una política pública, también de alguna manera toman decisiones. Pero debemos entender que el gobierno no actúa de manera aislada. Entonces, ahí fue justamente el aporte de las teorías de la gobernanza al diseño de políticas públicas. Hay una muy fuerte conexión entre los dos temas, y en particular cuando hoy empezamos a
a visualizar realmente las modalidades concretas y hacia dónde va la gobernanza colaborativa, que ha surgido en los últimos 20 años como probablemente el modo de gobernanza privilegiado para el diseño de políticas. Hay otras formas de gobernanza, pero como hablamos de diseño de políticas, esa es la más, digamos, hoy día reconocida como legítima, eficiente y, digamos, fructífera. Ahora bien, detrás hay un gran problema, pero lo vamos a dejar para una próxima conversación, y es justo lo que acaba de mencionar Alejo, el problema del desfase entre lo que podríamos llamar el front stage y el backstage, ¿no? Es el escenario de frente, el gobierno da la cara, es responsable, ¿no? Pero el backstage puede ser muy, digamos, determinante, en particular porque no solo el crimen organizado, no es solo los actores ilegales, los grupos de interés, los grupos políticos influyentes, algunas personalidades, y hoy una cosa cada vez más pregnante, las redes sociales actúan como actores a la sombra, y cada vez más observamos casos de decisiones de gobiernos que son como la expresión de una especie de ventriloquismo, ¿no? Donde el gobierno dice, pero no es el que habla. Quien habla atrás es un movimiento social, un grupo industrial, un actor del narcotráfico, etcétera, que son los actores que toman decisiones, si tú querías decirlo así. Creo que con eso, bueno, les agradezco mucho a ustedes dos, Alejandro y Guillaume, a ustedes por estar aquí presentes, a quienes nos acompañan en línea también, y bueno. Diles que vengan la próxima vez porque hay sándwiches y aquí viene un instrumento de un incentivo. Un incentivo positivo, sí, va a haber galletas y ojalá podamos variarlo de horchata, aunque estuvo deliciosa, pero quizás ofrecer algo distinto la próxima vez. Será un gusto contar con ustedes en el próximo ocasión. Muchas gracias Ernesto, gracias a todos. Estaba esperando para toser, hace 2 horas estaba esperando para toser.